Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Osorio Castañeda. Les voy a exponer la tarea de identificar de radiología pediátrica. En el primer caso nos exponen un paciente lactante masculino de 1 año que se le solicita realizar una radiografía de cada faríngeo. Pues la pregunta sería cómo manejarías esta situación con la familia del paciente. Pues lo que yo haría sería pues explicarle con palabras adecuadas a la madre lo que se va a hacer y qué se desea obtener de cada paciente o familia. Es decir, pues que se mueva, el manejo también de la respiración, inmovilizarlo si es necesario y también pues proporcionar la mayor comodidad posible y muy importante mantener una temperatura adecuada, teniendo en cuenta pues que es un paciente lactante. ¿Qué dosis o técnica utilizaría para un diagnóstico correcto, limitando la dosis máxima permisible para el paciente? Pues teniendo en cuenta que es un paciente lactante, yo utilizaría un kilovoltaje entre 50 y 70, un miliamparaje de 2 con un foco fino de 100 centímetros y utilizaría el principio Alara lo más bajo que sea razonablemente posible. La tercera pregunta es si el paciente poco o nada colabora en el procedimiento, ¿cómo lo posicionaría para limitar al máximo el movimiento y así adquirir un estudio diagnóstico? Aquí, dado el caso pues que contemos con un buque de mesa para la realización de la proyección AP, le suministraría pues la protección correspondiente a la madre para que colabore y pueda inmovilizar al bebé. Y ya con respecto a la proyección lateral, le solicitaría a la madre que se siente con el niño en el buque mural y lo sostenga pues para la realización del examen. Y ya la cuarta pregunta es, ¿el paciente y el familiar requieren algún tipo de protector? Y la respuesta es sí. La protección gonodal es especialmente importante para el bebé y ya en la madre deberá llevar un delantal un plomado y protección también tiroidea. Hola, mi nombre es Ana María Osamarí. ¿Cuáles son los estudios más solicitados en infantes y niños para realizar con radiología convencional? Bueno, estos son radiografías de tórax. Se pueden utilizar para detectar enfermedades pulmonares, infecciones respiratorias, anomalías cardíacas y otras afecciones torácicas. Radiografías óseas se realizan para diagnosticar fracturas, deformidades óseas y lesiones articulares. Las radiografías de abdomen ayudan a identificar obstrucciones intestinales, problemas con los órganos, como el hígado, el riñón, el vaso o para diagnosticar estreñimiento crónico. Las radiografías de extremidades son útiles para detectar fracturas, luxaciones, displasias de cadera o también para evaluar el desarrollo óseo de los niños. Y las radiografías dentales se utilizan para evaluar la detención, la posición de los dientes y las lesiones dentales. Bueno, en estos procedimientos los niños pueden estar acompañados por una persona, debe de utilizar el delantal de plomo. Eh, es un procedimiento un poco incómodo para los niños, pero es indoloroso y es rápido y fácil. Los niños se pueden mantener incómodos por la posición, pues es un poco difícil controlarlos para que no tengan algún tipo de movimientos. El segundo paciente se encuentra ubicado en la unidad pediátrica con diagnóstico de neumotórax, quien requiere una radiografía de tórax. ¿Qué proyecciones debe de realizar? Las cuales garanticen un diagnóstico confirmatorio. Debe realizar una proyección posterior y una proyección lateral, porque estas dos proyecciones proporcionan muy buena información, una información completa sobre el estado de los pulmones y el espacio pleural. Buen día, tutor, compañeros. Mi nombre es Dina Paola Cuerinestrosa. ¿Cómo garantizar el menor uso de radiación ionizante durante el procedimiento para el paciente, el personal hospitalario y nosotros como tecnólogo, quien somos el que realiza el estudio? Primero, aplicar los principios de Alara, donde este consta de realizar un uso razonable de la radiación y más cuando estamos trabajando con niños menores. Siempre para nosotros como tecnólogo que realizamos el estudio, cuando vamos a realizar un estudio portátil,
debemos de usar los elementos de protección, como es el chaleco y el cuellero plomado. Aplicar la regla de oro, que consta de distancia. Recordemos que a la hora de tomar un portátil vamos a manejar una distancia de 2 a 3 metros. El blindaje, que es la protección que usamos nosotros. Y el tiempo. El tiempo y la distancia lo podemos aplicar para el personal, ¿cierto? Para el personal que está en el área de donde vamos a tomar el portátil. Indicarle al personal que por favor se aleje mientras vamos a tomar el rayo. Siempre nosotros como tecnólogo indicar rayos para que todos tengan en cuenta de que se va a hacer una radiación y se puedan alejar. Si requiere cambiar de posición al paciente que se encuentra intubado, a quién le debe solicitar ayuda en la unidad. Si yo llego a la unidad y voy a realizar un portátil, digámoslo así, las personas correspondientes de ayudarme a la movilidad del paciente sería cualquier personal que se encuentre en la unidad, ¿cierto? Pero preferiblemente lo vamos a hacer con el personal de enfermería que está a cargo de ese menor, ya que ellos conocen bien el diagnóstico del paciente y saben cómo podría ser la movilidad para la toma del portátil de ese menor. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lisa Fernanda Oquendo Puerta y dando continuidad a la exposición de los casos clínicos, hablaremos del paciente 2, que es un paciente pediátrico que se encuentra con un diagnóstico de un neumotórax al cual le vamos a realizar una radiografía de tórax. Una de las preguntas es cuál es la técnica de kilovoltaje y miliamperaje adecuado para este tipo de pacientes. Entonces, teniendo en cuenta que es un paciente pediátrico, la dosis adecuada en este caso sería entre 50 y 70 kilovoltajes y 2 miliamperajes con un foco fino de 100 centímetros. Se utilizaría una colimación adecuada para limitar la exposición a áreas fuera, pues como el área de interés, y reducir las dosis de radiación a los tejidos circundantes y así evitar la sobreexposición a este paciente, ya que como es un paciente pediátrico, tiene mayor riesgo y utilizar siempre el principio de Alara tan bajo como sea razonablemente posible. Otra de las preguntas es, adicionalmente, realice una tabla indicando qué nombre reciben los pacientes en pediatría, la cual abarca de 0 a los 18 años. Entonces, de 0 a 28 días recibiría el nombre de recién nacido, de 29 días a 12 meses el nombre de lactante menor, de 12 meses a 24 meses lactante mayor, de 2 años a 5 años preescolar, de 6 años a 11 años recibiría el nombre de escolar y ya el adolescente sería entre los 12 años a los 18 años. Otra de las preguntas es, trabaje sobre esta tabla y según edades debe indicar qué proyecciones, posicionamiento y técnica utilizaría para realizar la radiografía de tórax. Si los pacientes no tienen ningún inconveniente, se pueden realizar normalmente lo que es la proyección AP o PA y la lateral. Pero si el paciente tiene alguna restricción o algún cuidado especial que no le permita realizar alguna, pues como estos posicionamientos, utilizaríamos lo que es la proyección AP, que muchas veces se presenta cuando tenemos pacientes en cuidados especiales o cuidados intensivos, pacientes que no se pueden movilizar, entonces utilizaríamos sin ningún inconveniente la proyección AP. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lady Carolina Higuita Bedoya, soy estudiante de la Tecnología en Radiología de Imágenes Diagnósticas de la UNA. Voy a continuar con la exposición de los casos pediátricos. El caso nos dice que tenemos un paciente de 12 años con diagnóstico de dismetría de miembros inferiores, a quien le solicitan rayos X de cadera y test de Farrell. La primera pregunta es qué proyecciones debe realizar, las cuales garanticen un diagnóstico confirmatorio. Para el test de Farrell se hace solamente una proyección en cada articulación, que sería en la cadera, en las rodillas y en los pies, teniendo en cuenta que el paciente no puede tener ningún movimiento ni la mesa se puede mover. Solamente se puede mover el tubo de rayos X que se encuentra en la bandeja del Buki moral. La segunda pregunta es cómo garantiza el menor uso de radiación ionizante durante el procedimiento para el paciente, el personal hospitalario y el tecnólogo que realiza el estudio.
Para garantizar el menor uso de radiación ionizante durante el procedimiento se deben de tener en cuenta los principios de ALARA, tan bajo como sea razonablemente posible la radiación ionizante. Al personal hospitalario se le pide que por favor se retiren de la sala y que mantengan la distancia para que no para protegerlos de esta radiación ionizante. A uno como tecnólogo o a nosotros los tecnólogos debemos de usar los elementos de protección radiológica como lo son el chaleco plomado y el cuello de tiroides plomado. También se debe tener en cuenta que al momento de realizar este estudio se debe de cerrar el cuarto donde se hace este estudio para que la radiación ionizante no se disperse por el campo. Otra de las preguntas es cuál es la técnica de kilovoltios IM adecuada para este tipo de estudio. Bueno, la técnica adecuada para este caso sería entre 50 y 70 kilovoltios, el MA de 14 con un foco fino de 100 centímetros. Muchas gracias. La última pregunta del caso número 2 nos dice que debemos indicar qué proyecciones, posicionamiento y técnica utilizaríamos para realizar las radiografías. En este caso, el test de Farrell. El paciente se debe de posicionar en decúbito supino en el buquimoral o la mesa, con el fin de realizar las proyecciones AP comparativas de las articulaciones cosofemoral de rodilla y de las articulaciones talocrural de cuello de pie, con un chasis de 14 por 17 y el rayo central perpendicular al centro de las articulaciones de interés. Los criterios de evaluación de estas proyecciones son: en la articulación cosofemoral se deben de observar completamente ambas articulaciones, tercio proximal del fémur, partes distal del ilíaco, incluyendo los agujeros obturadores y la sínfisis púbica. En las rodillas, ambas articulaciones, tercio distal del fémur y proximal de la tibia y péroné, con ambas mesetas tibiales y que éstas se encuentren simétricas. En las articulaciones talocrural se deben de observar el tercio distal y la tibia y péroné, con simetría de ambos pérones y sin rotación de cada una de las estructuras. Nos piden que agreguemos unas imágenes de autoría propia de las proyecciones o simulando cómo se debe de tomar este estudio. Bueno, el estudio muchas veces en varias clínicas lo toman en una sola toma porque tienen un chasis grande donde pueden posicionar la persona y tomar la toma de un solo tiro. Pero en otras partes lo que hacen es que hacen 3 tomas, una en la cadera, otra en las rodillas y otra en el cuello de pie, y toman las medidas para poder sacar este estudio. Este estudio se toma en las proyecciones AP, antero-posterior, y así es que se hacen muchas partes. Este es el test de Farrell. Muchas gracias.